Muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a nuestra sexta sesión de arbitraje al aula. En el día de hoy tenemos un fantástico tema que a varios les causa terror y es la fijación de honorarios y gastos. Sin embargo, en este repaso que estamos haciendo acerca del Estatuto Nacional e Internacional de Arbitraje, queremos tener claro que el arbitraje es un método de resolución de controversias que es accesible a las partes y que si tenemos una perspectiva económica del mismo, vamos a poder llegar a un final de una controversia. En el día de hoy nos acompaña una de nuestras secretarias de tribunales arbitrales, la doctora Judith Tatiana Fuentes Agudelo, quien más que nadie, desde esa función que tanto admiro, que es la secretarial, conoce cuánto puede llegar a costar un tribunal y por ende cuáles son las medidas que las partes deben tener a su consideración. En ese sentido, me permito leer su perfil profesional. Es abogada egresada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales en la Universidad Externado de Colombia. En el ámbito profesional cuenta con una amplia experiencia en Derecho Civil, Administrativo, Laboral. Actualmente es secretaria de la lista oficial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y pertenece a una de las universidades del sector. Sí, efectivamente, ya llevamos varios años trabajando junto a la Cámara de Comercio, dándole ese fuerte impacto a nuestra región con los tribunales de arbitramiento, un mecanismo alternativo de solución de conflictos que amo, que me encanta, que tuve la dicha de conocer en mi ejercicio profesional a través de un árbitro que perteneció a la lista oficial ya hace un buen tiempo. Entonces, súper contenta de estar con ustedes y tratando un tema tan importante como es la fijación de honorarios. El día de hoy les traje un material que nos permite ilustrar cuál es, digamos, esa etapa que se surte y que realizamos nosotros los secretarios de cara a la fijación de los honorarios con el propósito de que como litigantes, como aspirantes a secretarios o posibles árbitros, pues tengamos claro cuáles son esos elementos importantísimos que hay que tener en consideración para efectos de la fijación de los honorarios en un tribunal de arbitramiento. La fijación de honorarios y gastos de tribunal se encuentra establecida en la Ley 1563 del 2002 en su artículo 25. Procede ante una circunstancia bien particular y es el fracaso de la audiencia de conciliación, una etapa que se surte en diligencia ante el árbitro o los árbitros seleccionados para el correspondiente tribunal. Una vez que finaliza esta etapa de conciliación sin que se haya concertado ningún acuerdo entre las partes, entonces el árbitro señala mediante auto fracasada esta etapa y ordena proceder con la diligencia de fijación de honorarios y gastos del tribunal. Estos gastos, esta fijación de honorarios se establece mediante auto, un auto bien explícito en el que se señala claramente cuáles son esos puntos o esos elementos centrales que van a dar paso a esa fijación, como lo son la cuantía del proceso, de la demanda principal o de la demanda de reconvención, y esa fijación de honorarios pues será susceptible de recurso de reposición que deberá decidirse en esa misma audiencia. La cuantía del proceso para efectos de la fijación de honorarios puede establecerse de dos maneras, o de la demanda inicialmente presentada. Si tenemos demanda de reconvención, se podría tener en cuenta la demanda de reconvención en la medida en que ésta sea de un mayor valor. Entonces, dependiendo miraríamos si se establece o se fija a través de la demanda principal o la de reconvención. Si solo tenemos demanda principal, pues esta será la única que se tiene en consideración y se mira por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda. Y incluso se puede establecer la fijación de honorarios de común acuerdo por las partes, pero para que ello proceda, el mismo artículo 25 nos establece que previo a la audiencia de nombramiento de árbitros, las partes deben establecer cuál será el valor de los honorarios para que al momento de notificar a los árbitros la designación, pues estos conozcan de antemano cuáles van a ser los honorarios a los que se tendrán derecho en la medida en que el tribunal continúe y se efectúe el pago de los mismos.
Trascendental es entonces en este caso tener estos tres elementos neurálgicos. Uno, que las partes hayan fijado previamente a la designación de los árbitros los honorarios, caso en el cual pues no habrá otra cosa diferente que hacer que informarle a los árbitros al momento de su designación esos honorarios para que los tengan presentes y decidan si aceptan o no. Y por otro lado, si estamos frente a un tribunal en donde no hubo previamente esa fijación, se mirará el tema de la cuantía del proceso al momento de la presentación de la demanda, teniendo en consideración todas las pretensiones. Y por otro lado, si tenemos en ese proceso una demanda de reconvención, se mirará o se estudiará cuál de las dos cuantías es de mayor valor y la norma misma nos dice, el mismo 25 de la ley 1563 nos establece que será la de mayor valor la que se tenga en cuenta para establecer los honorarios. Además de ello, como la norma es tan genérica, tenemos que atender a un decreto que regula precisamente cómo es que se fija o cómo es que se tasan esos honorarios. Actualmente el decreto que tenemos que nos regula la situación o nos marca el punto de partida de la fijación de honorarios es el decreto 1885 del 2021, que en su artículo 3 hace la modificación correspondiente a lo que veníamos teniendo desde el año 2015. Nosotros veníamos con un decreto del año 2015 que nos establecía la fijación de los honorarios a partir de una apreciación del salario mínimo. En estos momentos el límite de los honorarios es de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se trata de árbitro único, ese árbitro único puede incrementar esos honorarios hasta en un 50%, y por otro lado, también se tiene en cuenta la fijación de los honorarios en favor de la Secretaría del Tribunal, que es o hace referencia al 50% de los honorarios de uno de los árbitros o del árbitro único. Cuando la cuantía dentro del proceso es indeterminada, el límite para cada uno de los árbitros será de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el tope máximo para efectos de esos honorarios. Entonces, fíjense que el decreto 1885 del 2021 nos modifica lo establecido en su momento por el decreto 1069 del 2015 en cuanto a la fijación de honorarios y gastos del tribunal. En estos momentos tenemos que en ningún caso los honorarios de un árbitro pueden exceder a la cantidad de 25.022,75 UPTs. Entonces, al momento en que salió este decreto 1885 del 2021, y la doctora Viviana no me deja mentir, pues casi que nos volvemos locos con este tema del VT. Pero creería yo que al momento ya estamos un poco más acomodados a la situación. Y fija igualmente el tema del pago de los valores iniciales para la presentación de la demanda arbitral, igualmente su tasación a través de VTs. Como no todo puede ser normativo, yo les traje precisamente una simulación, un caso señalando precisamente una cuantía de demanda principal, una cuantía de demanda de reconvención para poder hacer el ejercicio. Lo cierto es que para efectos de señalar por qué son tan importantes o por qué es tan importante la fijación de honorarios y gastos del tribunal, pues hay que establecer que su consignación, su pago, es el punto de partida para dar continuidad al proceso arbitral. Entonces, la norma, la 1563, nos establece que una vez que se ha celebrado la correspondiente audiencia de conciliación y fijación de honorarios y decantado ya el valor de los honorarios a consignar por cada una de las partes, lo cierto es que se cuentan con 10 días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia para efectos de la consignación de estos honorarios. Si una de las partes no consigna la partida,
parte que haya cumplido con el pago de su 50% tendrá la oportunidad dentro de los 5 días siguientes a consignar el 50% restante. Cabe mencionar aquí que la misma norma nos dice que la parte que haya cumplido con su pago y con el 50% de la otra parte tiene derecho a hacer ese recobro por la vía ejecutiva y bastará con el elevar una solicitud al Tribunal de Arbitramiento manifestando que ha consignado su 50 y el 50 de su contraparte y que se solicita que se certifique precisamente esta situación. Y esa certificación pues tendrá los efectos correspondientes para presentar el proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria. Entonces, no significa ello que la otra parte consignó el 50% y quien no pagó quedó liberada. No, si bien es cierto, pues es una carga bastante pesada que eventualmente asume la parte cumplidora del pago de los honorarios. Lo cierto es que también la norma, la misma ley 1563 del 2012 permea precisamente esta situación para efectos de garantizar el recobro a la parte que no canceló. Y si llegado el caso no se solicitara precisamente la certificación al tribunal arbitral, en el momento del laudo arbitral, el tribunal puede hacer mención de esta situación ordenando la devolución de los dineros consignados por la parte cumplida. Entonces, tenemos aquí una trascendencia bien importante que tiene para nosotros dentro de los tribunales de arbitramiento el tema de la fijación de honorarios como punto de partida para poder decir que se continuará con el tribunal arbitral en la medida en que se satisfaga precisamente esta obligación establecida por ley para las partes. Y por otro lado, en el evento en el que ninguna de las partes realice el pago oportuno de los honorarios o que solo se haya cumplido por una de ellas con el 50% y que el otro 50% no se haya satisfecho dentro de esos 5 días hábiles siguientes, lo cierto es que el tribunal procederá mediante auto a declarar concluidas las funciones del tribunal arbitral y declarará extinguidos los efectos de ese pacto arbitral en relación, cabe resaltar, con los hechos y pretensiones de esa demanda arbitral. Entonces, es tan importante para nosotros la etapa de fijación de honorarios que nos puede marcar o nos marca precisamente estas dos posibilidades, la continuación del tribunal de arbitramiento o en su defecto la cesación de las funciones del tribunal cuando las partes no satisfacen la obligación de pagar para poder continuar con el tribunal arbitral. Entonces, como les decía, no todo puede ser netamente normativo, sino que aquí es bien importante entrar al punto central y es cómo nosotros desde las secretarías llegamos a la fijación de honorarios, cómo es que los trazamos, cómo los ponemos en consideración de nuestro árbitro o de nuestros árbitros para efectos de determinar la continuidad del proceso arbitral. Entonces, en un caso, por ejemplo, que tuve hace poquito en donde hablamos de una cuantía de la demanda inicial de 300 millones de pesos, se notificó la demanda arbitral y durante el término de traslado, pues nos presentaron demanda de reconvención en cuantía de 180 millones de pesos. Se trata de un tribunal con árbitro único. Entonces, tengo estas dos cuantías y en este caso, pues he de direccionarme por la cuantía de la demanda arbitral inicial, que es superior a la de la demanda de reconvención, tal cual y como me lo establece la 1563 y acompañada por el decreto del 2021, que es de diciembre del 2021. Entonces, este decreto en su artículo 3, el 1885 del 2021, me marca el camino para poder iniciar en relación con la cuantía que quedó fijada para efectos de establecer los honorarios. Entonces, ¿por qué es tan importante precisamente
estos topes que me establece el decreto 1885 del 2021, porque he de hallar dentro de la cuantía cuántos VTs hay en ella. Entonces, estos son VTs en referencia con los pesos que tengo dentro de mi cuantía. Entonces, para ser más específicos, tratándose de los 300 millones de pesos que les comenté, entonces, ¿qué se hace? En primer lugar, tengo que establecer cuál es el valor al año 2022 de la VT. Entonces, el valor para este año de la VT es de 38.004. ¿Qué hago entonces con esas 38.004 VT? Agarro esos 38.004 VTs y las divido por el valor o por la cuantía de mi proceso. Entonces, al hacer la división de los 300 millones de pesos sobre estos 38.004 VTs, me da un valor total de 7.893.90. ¿Qué hago con esto? Este valor de 7.893.90 es el que me genera la referencia acá de la cuantía del proceso en VTs. Entonces la debo ubicar acá entre 250.23 e igual a 4.404 es el 3.25% de la cuantía, el punto de partida para los honorarios. Pero en este caso son 7.000. Entonces, más de 4.404 e igual a 13.237 es el 2.25% de la cuantía. Entonces, ya tengo claro, de un lado, cuál es ese porcentaje que me va a permitir sacar el valor inicial de esos honorarios. Por eso es tan importante atender a este decreto 1885 del 2021. Entonces, fíjense que ya acá lo refiero, como tercer paso, establecido el porcentaje de honorarios máximos de conformidad con el artículo 3, pues es el 2.25 de la cuantía. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Con ese 2.25 se lo aplico a esos 300 millones de pesos referidos como valor de la cuantía, y al aplicarle el 2.25 me da el valor de 6.750.000 pesos. Ese sería el referente en el que yo me debo mover para efectos de aplicar los honorarios, en ese caso, del árbitro único. Entonces, como quinto y último paso, por ser árbitro único, yo puedo referirle a mi árbitro, decirle, mire, le tengo la siguiente situación, recordemos que, y le refiero la normativa para señalarle, señor árbitro, tenemos la posibilidad de trabajar una cuantía de 6.750.000 o en su defecto podemos aumentarlo porque al fin y al cabo la norma es clara y dice podrá, luego la decisión final la toma nuestro árbitro dentro del proceso arbitral, y en ese sentido normalmente como tribunales arbitrales atendemos a la necesidad de las partes, miramos su calidad, miramos precisamente su afectación económica, porque también dentro de la misma lectura de los hechos y pretensiones de las demandas arbitrales podemos leer precisamente la necesidad de la persona. Y además de ello, pues profesamos muchísimo porque la persona se sienta o sienta cercano el mecanismo de solución de conflictos. Entonces, a medida que económicamente le imponemos más carga a las partes, eventualmente pudiera representar para ellos una lejanía y podrían decir, no, están muy altos los costos, por más que la justicia arbitral pudiera ser más célere que la justicia ordinaria, económicamente no me da. Entonces uno también valora y atiende precisamente esas circunstancias para efectos de establecer si se aumenta, pero repito, como secretarios de tribunales de arbitramiento planteamos la situación, consideramos la situación y la ponemos en consideración a nuestro árbitro. Siempre desde la Secretaría es muy importante la constante comunicación con el árbitro o con los árbitros del tribunal para poder precisamente dejar muy marcado este tema previo al desarrollo de la audiencia y tener precisamente en cuenta todas estas bases que les comento, la calidad de las partes, de pronto sus condiciones, con sus situaciones particulares, y de cara a ello, pues
el hecho, como les decía, de hacer sentir cercano el mecanismo precisamente y que el mismo se haga atractivo e interesante para las partes y no lejano en el entendido de que se vuelven sumas que a veces les resultan complejas, casi que imposibles de pagar en atención a la situación que se exponga en cada caso en concreto. Entonces, por ser árbitro único, el caso que les planteaba, pues se toma también el referente de sacarle a este valor el 50% y se sumaría y se tiene ya entonces el factor inicial con el que se sacan los honorarios del tribunal. Entonces, ¿qué es lo que le presenta a uno como secretario al árbitro del tribunal de arbitramiento? Pues uno le proyecta económicamente cómo se vendrían reflejando las circunstancias de cara a la obligación que se va a generar en el auto para las partes. Entonces, en este caso en particular, se le mencionó sin el incremento cómo quedaba establecido sus honorarios. Hay que tener en cuenta en ese caso o en todos los casos de los tribunales de arbitramiento si nuestros árbitros son o no son responsables de IVA. Y pues en atención a ello también aumentará de alguna u otra manera la obligación económica de cara a las partes. En este caso, pues este árbitro es responsable de IVA. Entonces, fíjense que se toma la cuantía base sin el incremento, se le suma el IVA y se saca el total. Tratándose de la Secretaría del Tribunal, en este caso, el valor para efectos de sus honorarios es el 50% del de un árbitro, pero sin tener en consideración el tema del IVA. Entonces, es sobre el valor neto, el valor que se toma para efectos de referencia el 50% de la secretaria del tribunal arbitral. Y por otro lado, tratándose de los gastos del centro, también corresponden al 50% de uno de los árbitros o el del árbitro único, y en este caso, pues el centro sí es responsable de IVA. Y aquí en este punto de otros gastos se consideran en atención o se fijan en atención a las necesidades propias del proceso. ¿En qué sentido? Si el tribunal arbitral encuentra que posiblemente las partes al momento de la presentación de la demanda arbitral, de su contestación o de sus traslados, no solicitaron algún medio probatorio, como por ejemplo la elaboración de un dictamen pericial, la elaboración de un concepto técnico, una visita a algún predio, a algún espacio determinado que requiera o que implique generar gastos para el feliz término del proceso con el correspondiente laudo arbitral. Estos aspectos o estos elementos se contemplan aquí en otros gastos, insisto, dependiendo de la necesidad del proceso arbitral, no de la necesidad de los árbitros propiamente, sino de la necesidad de adelantar el trámite arbitral en debida forma, de permearlo de los medios probatorios suficientes para llegar a un laudo que efectivamente resuelva la controversia planteada entre el convocante y el convocado. Y entonces, de cara a esas situaciones, se pueden plantear o no esos otros gastos. No necesariamente siempre deben quedar planteados, pero lo cierto es que sí, para este momento ya los árbitros o el árbitro único tienen que haber valorado esta situación o esa posible situación que se puede generar de requerir precisamente medios probatorios o auxiliares que impliquen generar un gasto dentro del tribunal de arbitramiento y se podrían contemplar precisamente aquí en esta etapa de la fijación de honorarios y gastos del tribunal. Entonces, en este caso que les planteaba, no se evidenció la necesidad de establecer otros gastos o una suma o dejar un fondo, por decirlo así, para efectos de esas cargas de pronto probatorias.
y se hace la sumatoria. Como bien lo dice mi mentor, las matemáticas son exactas, deben dar los valores exactos, deben concordar en las diferentes formas en que quieran sumar. El valor de los honorarios debe ser exacto. Y por otro lado, se plantea al señor árbitro el incremento del 50% establecido en el parágrafo 1 del decreto. Luego, pues fíjense que aquí ya la cuantía aumenta y si lo vemos desde el punto de vista de acercar el tribunal de arbitramiento a las partes, pues estamos hablando de una diferenciación de 8 millones de pesos, más o menos, en relación con el incremento y sin el incremento. Entonces, de ahí tan importante el analizar también, o que sea para nosotros importante analizar las calidades de las partes para efectos de determinar el incremento, repito, de cara a que la misma norma nos dice que el árbitro puede tomar esa decisión de incrementar o no incrementar sus honorarios, en el entendido de que puede atender a facilitar el acercamiento del mecanismo alternativo a las partes. Entonces, en este caso, pues ya con el incremento también se atiende a la responsabilidad del IVA del árbitro, del centro, y repito, tratándose de la secretaria, pues el monto sí tiene que atender al valor neto sin consideración al IVA. Esto es a grandes rasgos lo que nos implica a nosotros desde las secretarías y desde el mismo tribunal de arbitramiento, pues como equipo de trabajo, el realizar la actividad de establecer los valores de los honorarios y gastos del tribunal, a razón de precisamente de esa facultad que por ley se ha generado para efectos de honrar la labor que se hace como árbitros y como secretarios en garantía de llegar a un laudo arbitral. Entonces, doctora Viviana, no sé si alguno de los asistentes tenga alguna pregunta. Hemos recibido por interno las siguientes preguntas. La primera dice, el dinero que una parte cancela por su contraparte, ¿en qué momento procesal puede ser cobrado y sería por medio de un trámite ejecutivo? Es paralelo, me explico. Como en algún momento lo manifesté, existe la opción de que una vez que se hayan consignado los honorarios por una de las partes que haya asumido la totalidad de los honorarios y gastos del tribunal, dentro de la oportunidad correspondiente, y informa esta situación, en el mismo escrito en el que informa, puede solicitar que se expida la correspondiente certificación de rigor, en donde establece el tribunal de arbitramiento cuál es el tribunal, el radicado del proceso, quién es el árbitro, las partes, cuándo se realizó la audiencia que fijó los honorarios y gastos del tribunal, cuáles fueron las fechas oportunas para la consignación, cuál fue la parte cumplida con esta obligación, para efectos de que con ese documento suscrito por el árbitro, que en ese momento, que para ese momento está investido transitoriamente para administrar justicia, pues que ese documento tenga ocasión de poderse presentar ante la justicia ordinaria, vía ejecutiva, y hacer el cobro de esa obligación que tenía en su momento a cargo la parte que no consignó, que pues bien puede ser la parte convocante o la parte convocada. Ese sería un primer momento. Ay, que yo no lo solicité, se me olvidó, se me pasó. También existe la posibilidad de que dentro del laudo arbitral los árbitros establezcan dentro de la parte resolutiva la devolución, ordenar la devolución del pago efectuado por la parte cumplida hacia quien no cumplió la obligación. Entonces, están esos dos momentos, por la solicitud de las partes, y si no hay solicitud, al momento del laudo arbitral, se deja plasmado también dentro de la parte resolutiva la obligación de hacer la devolución de los dineros consignados. Y pues se sabe que el laudo presta mérito ejecutivo.
Perfecto, Doc. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el manejo para el siguiente caso? Los reglamentos como el nuestro y el de Bogotá permiten reformar la demanda hasta antes de la primera audiencia de trámite. Si pasada la audiencia de fijación y realizado el pago por las partes, el demandante reforma la demanda, repito, porque puede hacerlo según los reglamentos, y por virtud de esa reforma se altera la cuantía, exactamente la leva, entonces se realiza una reliquidación y se concede una nueva oportunidad para pago. Y si no ocurre ese pago, entonces sí se tendría por reformada. Es que el tema de la reforma de la demanda de por sí, su estudio para efectos de la admisibilidad es independiente al tema de los honorarios. Entonces, de entrada, una vez que se reforma la demanda, la misma entra a estudio por parte del tribunal para efectos de su admisión o inadmisión en atención, digamos, a los parámetros que nos establece el Código General del Proceso en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la demanda. Eso por un lado. Tratándose de la cuantía y pues en atención digamos, a lo que nos establece la misma normativa en materia arbitral, nuestro estatuto arbitral, nosotros tenemos una única etapa para efectos de fijación de honorarios y gastos del tribunal, y es la de la audiencia de conciliación y fijación de honorarios y gastos del tribunal. Muchísimas gracias, Doc, por su tiempo, por su participación. Sin duda, desde la dirección del centro, agradecemos mucho que nuestros operadores sean activos y que, por supuesto, presten de su conocimiento a la sociedad. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre va a ser un gusto apoyar y acompañar a lo que yo considero es mi centro de conciliación y arbitraje, el que me ha visto crecer a lo largo de los años con todos sus árbitros, con todos sus secretarios, con todos sus funcionarios. A nuestra directora, un abrazo inmenso, agradeciéndole porque siempre nos tiene en cuenta, eternamente agradecida porque mi admiración y respeto para su gestión. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación, gracias a todos los que se conectaron y pues aquí tienen una servidora más. Muchas gracias, doctora Judy. En ese sentido nos despedimos, no sin antes invitarlos a nuestra próxima sesión, que estará agendado para el mes de noviembre, y que por favor consulten este y toda la serie de arbitraje al aula en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Feliz resto de tarde para todos.